Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. Vamos a comenzar hablando sobre las intenciones que ya se han mostrado de parte del gobierno de Dina Boluarte, específicamente del ministro del Interior, para desarticular la DIVIAC, o en todo caso, hacer que esta dependencia que ha logrado tantos frutos en investigación contra personajes de la política y la corrupción, ahora pase a depender a la Dirección de Criminalística. ¿De qué se trata? ¿Por qué se estaría haciendo todos estos cambios y estos manejos? Lo que nosotros hemos podido conocer es que se han basado por un informe de Contraloría diciendo que no hay un buen manejo de los fondos de la DIVIAC. Y se trata, además, de responsabilizar a esta dependencia de la falta de logros en la lucha contra la inseguridad ciudadana, como si esta política de Estado solamente dependiera de este departamento y no del Ministerio del Interior en su conjunto. Para eso ya estamos conectados, vía Zoom por supuesto, con el exministro del sector, Carlos Basombrío, y además analista político. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, un gusto de conversar contigo después de tu licencia de maternidad. Espero que haya sido muy agradable y satisfactoria. Muchas gracias por estar con Con nosotros. Dígame. con todo. A ver, yo quisiera tratar en mi gestión se creó la DIVIAC. Ahora, ahora casi es una acusación el haber creado la DIVIAC. Pero quiero explicarle a tus seguidores, a tus televidentes, a quienes los ven, que la DIVIAC fue creada no mucho tiempo después de que se haya creado la ley de crimen organizado. O sea, en el Perú comenzó a haber un desarrollo muy fuerte del crimen organizado en los años previos y en el Congreso de la República se aprobó la ley contra el crimen organizado. ¿Qué cosa sucedió? La cantidad de delitos que están en la ley del crimen organizado requerían unidades especializadas para enfrentar a estos problemas, tráfico de terrenos, extorsión, narcotráfico. En narcotráfico hay organizaciones magníficas de la Dirección contra el Narcotráfico, la DIRANDRO, pero, digamos, en términos generales, se necesitaba una unidad especializada en esto y para poder luchar bien contra el crimen organizado. Y se creó la DIVIAC, que a mi juicio ha tenido muy buenos resultados. Todos sus jefes han sido impecables en su trabajo, a mi modo de ver. Yo los he seguido desde lejos, porque yo estoy fuera desde el año 17 del ministerio y dedicado más a la observación que a otra cosa. Pero la DIVIAC, entre los delitos que estaban incluidos en el crimen organizado, está también la corrupción. Está también la corrupción. Y eso ha marcado en los últimos años, porque a diferencia de periodos anteriores que también había corrupción, esta se descubría después de que los autores estaban en el poder. En los últimos años se ha descubierto cuándo los autores están en el poder. Y eso ha hecho que haya una resistencia enorme del poder por ser investigados. Y la DIVIAC trabaja, en el caso de corrupción, desde el año 22, con el equipo especial de lucha contra la corrupción del poder. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un gobierno con graves denuncias de corrupción investigadas por la Fiscalía y donde trabaja la DIVIAC, que incluso tuvo una intervención en el domicilio de la presidenta, que ella no pudo, digamos, soportar que su alta investidura sea afectada por una decisión de un juez a partir de un pedido fiscal implementado por la DIVIAC. Y en el Congreso, llenos de personas acusadas de corrupción. ¿Qué cosa han hecho? En el Congreso lo que han hecho es aprobar una norma que reduce significativamente la capacidad de enfrentar el problema en la ley, una ley bochornosa que ha suscitado enorme cantidad de rechazo, que se aprobó en primera votación y todavía no se atreven a ir a la segunda votación,
que reduce los delitos por los cuales se puede investigar como crimen organizado. Curiosamente, de casualidad dirían algunos, corrupción entre ellos. Ya no se puede, si se aprueba la segunda votación, investigar por crimen organizado, y que los allanamientos tengan que ser avisados a los que van a ser allanados, etc. Esto de la DIVIAC es la contraparte en el Ejecutivo de lo que está haciendo el Congreso, que es enfrentar a las instituciones que luchan contra la corrupción en el Perú y en general contra el crimen organizado. Pero a ellos solo les preocupa la lucha contra la corrupción. Es lo único que les preocupa, y pueden sacrificar al país para proteger la corrupción. Entonces esto es parte de eso. La están descuartizando, han sacado a uno de sus jefes, digamos, han acusado sin ninguna evidencia, sin presentar una sola evidencia de que son inútiles, no sirven para nada, gastan un montón de plata. En fin, estoy convencido que lo van a hacer. Lo van a hacer. Eso es lo que está detrás. Y el resumen, para no seguir, es mucho poder investigado, muy poderosos investigados, ha hecho que haya una ofensiva feroz contra la lucha anticorrupción, donde están consiguiendo impunidad y van a conseguir impunidad. Ese es el objetivo que se busca. Ahora, que todos los investigados del poder, del alto poder en el Estado, no les pase nada en el Perú. Claro, es increíble porque nosotros tenemos a un ministro del Interior que dice que va a luchar contra la inseguridad ciudadana, pero no se ven resultados. Y por otro lado, parece que se hubiera convertido en el operador de la presidenta, porque lejos de defender a su institución y defender dependencias que son importantes, está haciendo todas estas movidas que lo que más causa es suspicacia, sospecha, dudas. Sí, mire, esta es la segunda parte de una película que ya vimos cuando Castillo. Ya la hemos visto esta película. Ministros, digamos, que dedicaban su labor a proteger a los que se les investigaba por corrupción, al servicio de Castillo y ya no al servicio del país. Es la segunda parte de esa historia. La misma historia, debilitar a la DIVIAC, denunciar a Harvey Colchado, todo eso se hizo en el gobierno de Castillo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Castillo estaba siendo investigado por los fiscales, etcétera, y la DIVIAC trabajaba en eso, y él tuvo que entrar a Palacio a pedido de los fiscales para hacer la intervención, etcétera. Entonces, su pecado y el pecado de la DIVIAC es estar metidos, además de la lucha contra las otras organizaciones criminales que hay en el país, y la de la DIVIAC ha sido y viene siendo todavía la más importante organización en esa lucha, que, claro, ya están debilitándole, evidentemente, y están creando problemas en eso que vamos a tener que pagar todos los peruanos. Claro. Pero ese es el pecado de esta institución y ese es el pecado del coronel Colchado, y no dude que lo van a tratar de sacar, lo van a sacar de la policía, porque hay mucha tela cortada, mucha ropa colgada en el tendedero. Añádasele que el propio comandante general de la policía tiene una investigación por corrupción cuando era director de las escuelas de educación policial, y tiene otra bien complicada también por temas de adquisición de insumos y productos para la policía con el COVID. Entonces, todo está como amarrado, digamos. Hay la corrupción está en el poder, no todos, muchísimos de los que están en el poder son corruptos, y entonces están haciendo añicos todo lo que puedan que esté luchando contra la corrupción. Y eso es lo esencial de lo que está ocurriendo. Sí. Y ahí metan de todos los adjetivos que quieran, todas las ofensas que quieran. Lo central es eso, y creo que para mí, por lo menos, es evidente. Sí, y señor Basombrío, usted mencionó que el Congreso está deshaciendo estos allanamientos, el factor sorpresa de los allanamientos, que es tan importante para combatir la corrupción. ¿Usted cree que esto vaya a prosperar? El Congreso ya había reducido en octubre pasado
el tiempo para poder hacer colaboración eficaz los había reducido al mínimo, mínimo, mínimo. ¿Para qué? Para que los colaboradores eficaces no se quieran comprometer porque van a decir, bueno, si es tampoco el tiempo, no va a haber tiempo, voy a hablar por gusto. Ahora le han agregado esto de los allanamientos, señor abogado, señor narcotraficante, si usted va a ser allanado, porque lo venimos investigando de hace 2 años, por la ley de crimen organizado, que usted no podía saber que lo estábamos investigando, porque si sabía que lo estábamos investigando se iba. Bueno, ahora le aviso que vamos a allanar el lugar donde usted esconde la droga, así que espérenos con su abogado. Eso es un poco lo que han hecho. Eso es un poco lo que han hecho. Y, claro, había una reacción fuertísima de muchos sectores, entre ellos los empresarios, que están preocupadísimos por muy buenas razones, porque la lucha contra el crimen organizado es fundamental para que el país pueda digamos, no seguir empeorando en ese campo tan delicado. Es una vergüenza. Y además han quitado un montón de delitos que ya no se podrían investigar como crimen organizado, insisto, corrupción entre ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un montón de congresistas han sido allanados, la propia presidencia la presidenta ha sido allanada, insisto, no por la policía, por un fiscal que pidió una autorización a un juez que evaluaron esa situación y que llegaron, y que además ahí encontraron pruebas de lo que estaban buscando, como todos los paquetes y las pruebas de que el Rolex había estado en manos de la presidenta de uno de ellos, ¿no? Que ella decía que eran bagatelas, etcétera, ¿no? Claro, que eran bisutería. Eso es lo que había dicho la presidenta, ¿no? Como si los peruanos no supiéramos o no conociéramos a través de la prensa que está destapando todas estas investigaciones en su contra, fuéramos de la vista gorda. Pero, doctor Basombrío, yo quería consultarle por último, nada más, ¿cómo va a afectar las investigaciones en curso que tiene el equipo de FICORP con este apartamiento de la DIVIAC? Ese es el objetivo. Ahí lo han dicho con toda claridad. Ya está. La Dirección contra la Corrupción va a ser la única que va a poder trabajar en eso. Lamentablemente, la historia de la Dirección contra la Corrupción no ha sido tan saludable como se pueda esperar, ¿no? Entonces, simplemente hay un riesgo altísimo de que las decisiones fiscales, no todos los fiscales son buenos, pero hay los equipos como el equipo especial, que sí están haciendo un trabajo muy importante, sea quien sea, no importa si es de izquierda, de derecha, pero como hay corruptos en todos lados, se descifre. Entonces toda esa información se va a filtrar, ya no van a tener confianza. Si antes avanzaban lento, ahora van a avanzar lentísimo si es que avanzan algo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Basombrío, por estar con nosotros, por darnos parte de su tiempo para este análisis importante, por supuesto, para alzar la voz sobre lo que se está pretendiendo hacer. Muchas gracias. Con todo gusto. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bien, era entonces Carlos Basombrío, exministro del Interior, analista político, y por supuesto él estaba diciendo, en mi gestión se creó la DIVIAC y se creó para combatir las organizaciones criminales y se creó para combatir la corrupción. Ahora, ¿qué va a pasar? Si la presidenta actual tiene investigaciones en curso, los Rolex, por ejemplo, su hermano también está siendo investigado. ¿Cuál es el objetivo? Para Carlos Basombrío es llegar a tener impunidad y que estas investigaciones queden en nada. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.